cuanto a lo que se está hablando. Aquí dice en el 20, ya lo leyó también el hermano, y dice que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esto todos estamos de acuerdo. Pero en la regla hermenéutica dice que no podemos hacer doctrina de un pasaje, y menos de un pasaje oscuro. ¿Qué es un pasaje oscuro? Que no tiene comparación con otros libros. Hay que ver también que, como ya se ha comentado, es un pasaje oscuro porque es el único pasaje que dice que la destrucción del alma. Pero en ningún otro pasaje existe la destrucción total del alma, la aniquilación del alma. La Biblia no lo maneja. El que nosotros tengamos una revelación de parte de Dios en la Biblia, nosotros debemos entender que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado? El pecado del hombre es no creerle a Dios. El pecado es, pues sí, no creerle a Dios. Nosotros no creemos en lo que Él dice, nosotros no creemos en lo que Él está, ya ha sido revelado. La Biblia no es que sea difícil de entender, la Biblia es difícil de creer. Y mientras de que nosotros nos vamos manejando con un razonamiento humano, entonces esto nos lleva a sacar nuestras propias conclusiones. Y mientras de que no conozcamos la voluntad de Dios, lo que Él nos pide, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que conozcamos su voluntad. Uno de sus atributos es el amor, pero otro de sus atributos es la justicia. Y lo que hemos estudiado hoy es que están en unión, en equilibrio. Dios no puede ser exageradamente amor, porque entonces nos volvemos humanistas. No puede ser exageradamente justicia, porque entonces lo convertimos en un tirano. Entonces la voluntad de Dios ha sido escrita en su palabra. Y no podemos refutar por una palabra que nosotros encontramos en la Biblia hacer una doctrina. Es entendible que hay muchas cosas que no vamos a entender y que nuestra mente limitada no podemos entenderlo, pero si vamos leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el progreso de la palabra de Dios y que Dios ha dejado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dejó la ley, y la ley fue escrita para que nosotros conociéramos lo que era pecado, lo que nosotros somos desobedientes a Dios, y la desobediencia a Dios tiene una consecuencia. Dios, por cuanto es justo, hace justicia y le da a cada hombre según lo que merece. Y nosotros por la incredulidad, bueno, el hombre por la incredulidad a Dios, por no creer lo que Él nos está diciendo, ese es el pecado, que no le creemos. Y es difícil cuando nosotros tenemos una mente, lo digo por mí, una mente analítica. Yo soy analítica y claro que me ha costado entender muchas cosas. Yo lo dije la semana pasada, me costaba mucho creer lo que es la divinidad. Y a través de la palabra de Dios, al estar estudiando, al estar preguntando, porque es una persona que no pregunta, es una persona que no va a resolver sus propias incógnitas, ¿no? Sus propias limitantes algunas veces. Nosotros también tenemos que ser humildes y, así como usted, hermano, preguntar. Y claro que es un proceso. Como dijo el hermano Fernando, nosotros tenemos un proceso, tenemos un tiempo para entender la palabra de Dios. Dios no es injusto, no es tirano. Dios es un Dios amoroso, pero que también ha dejado reglas y justicias, porque dice la palabra de Dios que el que cree ya ha sido justificado y el que no ya ha sido condenado. Estamos de acuerdo. Y yo puedo entender su razonamiento, hermano, porque en mi familia nada más somos dos cristianos, los demás no son. Imagínense la angustia que yo vivo cada día, suplicando a Dios que nos dé tiempo para que mi familia o la familia de muchos
entreguen su vida a Dios. No sean desordenados y desobedientes, porque nos gusta vivir en el mundo. Son mundos, sus placeres y nuestra propia concupiscencia son los que nos separan de un Dios justo y verdadero. Entonces nosotros no podemos entender porque somos humanistas. Pero cuando dejamos de lado nuestra humanidad y nos entregamos a lo que Dios manda y ordena, entonces podemos expandir nuestra mente y voltear a Dios. Entonces, ver su divinidad, su gloria y su justicia. Si la aniquilación del alma hubiese sido dispuesta por Dios, yo creo que el sacrificio de Jesucristo no hubiese sido necesario. Pero por cuanto el amor de Dios quiso que todo el hombre pasara al arrepentimiento, la única justificación, el único ser que podría justificarnos ante el Padre es el mismo Señor Jesucristo. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos porque nosotros somos pecadores. Entonces el Señor Jesucristo vino a ser el redentor del hombre que es pecado. Quien cree en Él, en su palabra, en su justicia. Yo únicamente, igual que a todos, pedimos oración para que el Señor nos pueda dar entendimiento de su propia sabiduría y así nosotros entender y aceptar lo que es su perfecta voluntad. Entendemos, hermano, que usted y todos, no porque usted nos ve aquí, crea que todo lo entendemos. No es así. No crea que no luchamos con una idea rumiante, porque nacimos en fes diferentes. Yo salí de la católica, ¿no? Entonces, imagínense a mí, la Virgencita Cris, yo no. Entonces, hay que luchar. Primero es desaprender y después aprender. Entonces, nosotros confiamos y tenemos fe y esperanza en que el Señor, por medio del Espíritu Santo, le va a dar la iluminación para que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios. Es nada más como mi acotación, sumándome a su inquietud de no, así lo va a llamar, no poder entender, porque no nada más es usted, soy yo y todos los que estamos aquí, de alguna manera no vamos a entender algo porque Dios no se puede entender en su totalidad. Hay cosas que Dios ha revelado de Él mismo y hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos en su presencia.